Ya. El ejercicio 3 del quiz 4 dice: un sistema cuenta con dos CPU y un dispositivo de entrada y salida. La CPU 1 está administrado por un algoritmo SJF apropiativo. La 2, un round robin de quantum 4. Eso significa que el máximo de ráfagas de CPU que puede ejecutar son de 4. Si es que no se pudiera completar la ráfaga de este, haríamos un cambio de contexto. Obviamente un cambio de contexto fuerte. Además de eso, dice que cada cambio de contexto fuerte toma un tiempo. En cada una de estas. Además, el dispositivo de entrada y salida está con un algoritmo FIFO, el cual el primero que entra, el primero que sale. ¿Ya? Tenemos esta tabla, tenemos 3 trabajos. El primero llega en el 0, el segundo en el 3 y el tercero en el tiempo 6. Y las ráfagas con el correspondiente número de CPU. O sea, nos dicen en qué CPU entra. Esto va a salir un poco... Voy a borrar acá, porque es como tercera vez que lo grabo. Ya. Bueno, si ustedes miran su cuaderno, o sea su hoja, va a decir de que el primer trabajo llega en el segundo 0, acá, pero 1 con 9. El segundo llega en la CPU 2, acá, proceso 2, llega con 6. Y el tercero en la CPU 2 también con 4. Ya, eso es importante porque así vamos revisando que los procesos no choquen. Ya, veamos. La primera ráfaga en la CPU 1 tiene 9 tiempos. Llega hasta el 9. Este es P1. Se ejecuta la correspondiente ráfaga en la CPU y esto lo borramos. Ya, murió. ¿Qué es lo siguiente? 5 ráfagas en entrada y salida. Bueno, estos cuadros que están acá rayados son entrada y salida, por si acaso. Entonces, acá buscamos el 9 que está acá abajo, lo tachamos hasta el 14. P1. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que voy a hacer con una línea imaginaria hasta acá. ¿Qué significa? Que en la CPU 1, en todo este espacio de acá, con la línea imaginaria que les dije, no se puede volver a ejecutar el proceso 1, ni acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se está ejecutando el proceso y acá se está ejecutando su ráfaga de CPU. Digo, de entrada y salida. Voy a borrar esto. Ya. Lo siguiente, en la CPU 2 entra el proceso 2 con 6 ráfagas. Como les dije, la CPU 2 funciona con un algoritmo administrativo round robin. ¿Qué significa esto? Nuevamente, que el máximo número de ráfagas que posee o sea, el número máximo de ráfagas en que se puede ejecutar el proceso que esté en esta CPU es 4. Ahí dice. En el ejercicio 4, que fue el que nos explicó el Teobaldo, el quantum es 2, o sea, el máximo número de tiempo que se puede ejecutar cualquier proceso es 2. Veamos. El proceso 2 tiene 6 ráfagas, pero como es round robin, solamente va a trabajar 4. Trabaja hasta el 7. Proceso 2. Borramos este 2, este 6. ¿Cuántas ráfagas nos quedaron? Corrieron 4, nos quedan 2. El proceso 3 entró en 6, pero no podemos ejecutarlo acá porque ya, no importa. No podemos ejecutarlo acá porque se está ejecutando el proceso anterior. O sea, lo ejecutamos al tiempo siguiente. Acá se me olvidó comentarles, se ocurrió un cambio de contexto porque no terminó de ejecutarse el proceso. La ráfaga de entrada y salida tampoco se ejecuta porque aún no se termina la ráfaga de UCP. ¿Ya? Entonces, desde el 8 al 12 ejecutamos el proceso 3. Bajamos acá al dispositivo de entrada y salida. En el 12, como el dispositivo de entrada y salida es
FIFO no podemos detener esta ráfaga. O sea, automáticamente cuando esta ráfaga, o sea, la 1 se termine de ejecutar, debería estar la siguiente ráfaga ejecutándose. O sea, sería, veamos acá, ¿verdad? Rellenemos esto. Y 3 tiempos. La siguiente ráfaga irá de 14 a 17. P3. Bueno, ahora veamos. La ráfaga, el proceso P1 no se puede ejecutar hasta el tiempo 14. La ráfaga de P3 entre el 12 y el 17 no puede ejecutarse. Ya parece que empezó de nuevo porque apagué la cámara sin querer. Ya, entonces continuamos. Volvemos a nuestra tablita. Bueno, primero el mono. ¿Qué proceso podemos ejecutar entre todo ese tiempo? El proceso 2. Bueno, del 12 al 14 podemos ejecutar el proceso 3. Y de ahí en adelante podemos ejecutar cualquiera otro de los procesos. Veamos. Acá. ¿Qué proceso ejecutaríamos? Verdad. Esto no lo borré. Veamos. No podíamos ejecutar el proceso 1. Pero sí podemos ejecutar las ráfagas que nos quedaban del proceso 2. Entonces la ejecutamos. De 12 a 14. P2. Termina el tiempo asignado a esta ráfaga. Bueno, ahí también se muere el 2. La ráfaga completa la eliminamos y ejecutamos los 4 tiempos de entrada y salida. Está 21. Proceso 2. Ok. Veamos. Realicemos el mismo análisis. Entre 14 y 17 no podemos volver a ejecutar la ráfaga P3. Y entre 18 y 21 no podemos ejecutar el proceso 2. O sea, en ninguno de esos tiempos se puede ejecutar. Ahora veamos nuevamente la tabla. Tenemos la ráfaga de P1 que va en el procesador 2, en la UCP 2. El proceso, la siguiente ráfaga del proceso 2 que se ejecuta en la primera UCP y 5 ráfagas en la CPU 2 del proceso 3. Entonces, veamos las dos. En la CPU 2 no podemos ejecutar P3 en este intervalo, ni P2 en este otro intervalo. Entonces, ya, segunda vez que me la he hecho. Ya. Entonces, tenemos que el proceso 1 tiene en la CPU 2, el proceso 3 en la CPU 2 y el proceso 2 en la CPU 1. Veamos, como es round robin en la CPU 2, vemos. Nosotros no podemos ejecutar, ¿de cuál deberíamos de ejecutar? En este intervalo solamente el proceso 2 y el proceso 1. Acá solamente el proceso 1 y el proceso 3. Entonces, el proceso 1 tiene 3 ráfagas. 3 ráfagas, si lo ejecutamos acá. Sería de 14 a 17. El proceso 3 son 5 ráfagas. Ay, se me olvidó borrar el rollo del 3. Son 5 ráfagas. Entonces, en este intervalo la CPU quedaría ociosa y deberíamos ejecutarlo desde el 17 hasta el 21. Entonces, ¿qué hacemos? Para que la CPU no quede ociosa, ejecutaremos el proceso 1. Proceso 1, 3 en la CPU 2. Lo tachamos acá, de 14 a 17. Proceso 1. Proceso 1 con 3 en la CPU 2. Luego, 2 ráfagas acá. 2 ráfagas.
de 21 a 23. Volvamos a ver cómo tenemos nuestra representación. Ahora, desde el 17 al 21 no podemos ejecutar la ráfaga P2. Y desde el 21 al 23 tampoco la P1. Entonces podríamos ejecutar en la CPU 1, volviendo a ver esto. Bueno, ahí tengo que rayar el 2. Podríamos ejecutar la ráfaga de 6 para el proceso 1 en la primera CPU, acá arriba. El proceso 2 también podemos ejecutarlo en la CPU 1 y el proceso 3 en la CPU 2. Veamos. Tenemos el proceso 3. El proceso 3 ocupa 5 tiempos de ráfaga de CPU. Si es que nosotros ejecutáramos desde el 17 en adelante el proceso 1, acá, chocaría con su entrada y salida. Sería 17 más 6, harto. No estoy para pensar. Ya, pero chocaría con esta ráfaga. Bueno, 23. Chocaría con esta ráfaga. O sea, no podemos ejecutar el proceso 1. El proceso 2, tampoco podemos ocuparlo porque acá tiene entrada y salida. O sea, el proceso correspondiente a esta sección que se esté ejecutando debería ser el proceso 3. Acá volvemos. El proceso 3 son 5 ráfagas en la CPU 2. De 17 acá hasta 22. Proceso 3. Nuevamente vemos sus dos ráfagas correspondientes a entrada y salida. Desde el 23 hasta el 25. Era P3. Ok. Nuevamente el análisis que debemos realizar. Nosotros tenemos ahora que el proceso 1 le queda una ráfaga de CPU, que sería su ráfaga final. Al proceso 2 le quedan 2 ráfagas de CPU y una de entrada y salida. Y al proceso 3 le queda una de CPU. Ahora, volvemos al análisis de la representación. Si es que nosotros ejecutáramos... parece que acá me equivoqué. Acá me equivoqué. Eran 5. Eran 5. No eran 6. Ya, veamos. Podríamos ejecutar el proceso 1 desde 21 en adelante. Bueno, acá proceso 1 en la CPU 1. Bueno, las 3 ráfagas que tenemos deberían de ser en el CPU 1. Entonces tenemos, volvamos acá, podríamos ejecutar del 21 en adelante, podríamos ejecutar la ráfaga 3 hasta el 25. Podríamos ejecutarla. No, miento, hasta el 23. Si es que no me equivoco porque la cámara me está fallando. Podríamos ejecutarlo porque después volvería a chocar con el proceso 3. O sea, no es muy recomendable que lo ocupamos, a menos que tengamos una ráfaga más corta, digamos 2 o algo. Entonces, la ráfaga 1 tampoco podemos ejecutarla. O sea, la ráfaga correspondiente a esta sección de la CPU 1 sería la 2. Con 2 tiempos. Bajo la calidad de la... Ya estaba fallando mucho la calidad del video, así que lo paré. Entonces, como les dije, el 21 no podríamos ejecutar la ráfaga 1 porque chocaría con la entrada y salida. Tampoco es conveniente debido al gran tamaño que tiene esta la ráfaga P3. Claro, P3. Así que lo más recomendable es ejecutar la ráfaga P2, que tiene 2 tiempos. Acá, perdón. Serían 2 tiempos. Claro, hasta 23. P2. Con su correspondiente entrada y salida. 3. 25 a 28. P2. Ok.
volvemos acá al gráfico. Ahí está. Tenemos una ráfaga de 6 para el trabajo 1, una ráfaga de 5 en la CPU 2 y una ráfaga de 2 para el P3. Veamos, voy a tachar una línea imaginaria para indicar dónde vamos. Tenemos el proceso 3. Desde el 23 en adelante hasta el 25 no podemos ejecutar ráfagas P3. Por lo cual, ahora tenemos una disyuntiva para el desarrollo. Tenemos que podemos ejecutar ambas ráfagas de manera simultánea. Pero acá hay un problema que yo no sé si es que esto es posible. Estoy tratando de conseguirme información con la Yuset, que también hizo el trabajo y ella también tiene la respuesta. Yo se los voy a enseñar primero como la respuesta que yo tengo y luego como yo pienso que debería ser el ejercicio desarrollado. Ya. Volviendo a esto, por algún motivo la respuesta que está en la carpeta que se nos entregó, bueno, en la carpeta que el Paul nos pasó, la ráfaga P2 no la ejecutaron nunca más. No sé en realidad por qué motivo. ¿Ya? Entonces, así. Entonces, tengo un error acá. Acá tuve un error. Bueno, no tuve un error en realidad. Bueno, acá parece que me salté. Porque acá, del 17 al 21, habrían 4. Y eran 5 ráfagas. Así que acá vendría la siguiente. Que no sé por qué la borré en realidad. Acá también P3. Claro, acá no hay un cambio de contexto. Porque es el mismo proceso. Es como que se detiene y vuelve a ejecutarse. ¿Ya? Volvamos. Entonces, del 23 en adelante, podemos ejecutar la ráfaga 1 o la ráfaga 2. Bueno, la ráfaga 2 no la voy a ejecutar por lo que les comenté. Entonces voy a ejecutar la ráfaga 1. La ráfaga 1 son 6. Acá voy a anotar P1 con 6. ¿Ok? Esto, acá es importante ir colocando qué ráfaga vamos a ir ejecutando. ¿Por qué? Porque este es SJF apropiativo. O sea, para ejecutar ¿cómo se llama esto? Los procesos con ráfagas más cortas, siempre antes que de las que tengan la ráfaga más larga. Y en el caso que ejecute algo y llegue a una ráfaga que sea más corta que la ráfaga más corta se va a apropiar de la CPU y el proceso que se está ejecutando hará un cambio de contexto y volverá a la cola. Entonces, tenemos que acá el proceso 3 deje ejecutarse en el 25. Acá P3 es ejecutable. Por lo cual, desde el 23 al 25, bueno, la ráfaga 1 tiene 6 tiempos. La siguiente ráfaga de P3 tiene 2 tiempos. Eso es importante colocarlo. Recuerden, solamente esto se hace porque es apropiativo. Entonces, ejecuta hasta el 25 3 ráfagas. Bueno, acá ejecuta una ráfaga, el proceso, voy a anotarlo acá, el proceso 1, una ráfaga, o sea, acá le quedarían 5. Su segunda ráfaga, acá le quedarían 4. 4 es mayor que las 2 ráfagas que tiene el siguiente proceso, por lo cual interrumpe y se apodera de la CPU. Cambio de contexto del 25 al 26. Cambio de contexto. A este le quedan 4 y a este le quedan 2. Ejecuta sus 2 ráfagas correspondientes. Bueno, acá es P3. Muere P3. Lo eliminamos de la tabla. Y ejecutamos las correspondientes ráfagas de P1 que faltaban. P1. Ok. Acá se ejecutaron las 6 ráfagas y muere. Ahora, bueno, este es el fin del ejercicio según lo que está en el Word.
en el claro de la carpeta que nos pasó el Paul. Pero yo ahora voy a continuar el ejercicio como fue la respuesta que a mí me dio. Acá tenemos P3. Acá nada nos interrumpe hasta el 25. Ejecutamos 3 ráfagas de P2. P2 tiene 5 ráfagas. Ejecuta las 3 ráfagas. Deja la CPU libre y ejecuta las 2 ráfagas que le quedan. P2. Y esa es lo que podríamos llamar mejora que tiene este ejercicio. Ahora, por favor, si es que me equivoqué en los números, arréglelo ustedes porque la cámara era bien pesada, así que me costó harto estar escribiendo y tomar la cámara. Ya, eso sería.